Hace algo más de 30 años, en plena ola neoliberal, un ministro del Gobierno de España aseguró que la mejor política industrial es la que no existe. En aquel momento el País Vasco se enfrentaba a la tesitura de qué hacer con un sector industrial heredado del franquismo que había quedado absolutamente desfasado. Las jóvenes instituciones autonómicas apostaron entonces por la reconversión y por mantener el carácter fuertemente industrial de nuestro sistema productivo. Aquella fue una decisión no exenta de riesgos y también tuvo mucha valentía porque de alguna manera iba en contra de la ideología dominante. En un momento en el que desde Europa soplan vientos a favor de una nueva era industrial, pues nos parece oportuno ver qué conclusiones se pueden sacar de lo que supuso la reindustrialización vasca y su posterior desarrollo. De ello se ha ocupado el invitado que hoy al que recibimos en esta sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Pues efectivamente vamos a tener a uno de los principales especialistas en estudios en torno a la economía y a los sectores productivos del tejido industrial vasco, sobre lo cual ha escrito y tiene una amplísima bibliografía. Se trata de Jesús Mari Valdaliso, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV, y que ha publicado, es el motivo por el que hoy le hemos invitado y atendido amablemente, se ha publicado un libro que se titula Políticas Industriales en España, pasado, presente y futuro, que está coordinado por José Luis García Ruiz y en el que 3 de sus 6 autores, pues precisamente son investigadores vascos, los profesores Emiliano Fernández de Pinedo, Miquel Buesoa y nuestro invitado, el profesor Valdaliso, que aporta un muy esclarecedor trabajo titulado La industrialización del País Vasco, el papel de las políticas industriales. En torno a esto vamos a hablar. Arratsaldeon, Jesús Mari. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Hoy pocos discutirían que la industria es una clave para el desarrollo económico, un sector que impulsa la innovación, la internacionalización, que favorece la creación de empleo estable. Sin embargo, hasta no hace tanto, esta afirmación era objeto de controversia. Bueno, Eva ya ha comentado lo que decía aquel ministro español hace 30 años sobre que la mejor política industrial es la que no existe. Y hubo un presidente de Estados Unidos en aquella época también que decía que el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, que eso es hoy, en la situación en la que estamos viviendo, pues suena verdaderamente increíble y delirante, pero así eran los tiempos. Si le parece bien, profesor Valdaliso, podríamos empezar haciendo un poco de historia sobre las concepciones políticas que han dominado en torno a la industria desde finales del siglo XX. Pues bueno, tanto la frase del ministro en cuestión, que hay diferentes atribuciones, algunos se lo atribuyen a Juan Aranzadi, que era también un ministro de Industria vasco, otros a Carlos Olchaga, bueno, sí. Pero esa es una frase que viene de un espectro de la izquierda, de la socialdemocracia, y la otra parte venía del conservadurismo norteamericano británico, y resume muy bien pues cuál era la ideología dominante en los años desde finales de los 70 y en los 80, que era pues eso, que era lo que se conoce hoy en día como el consenso de Washington, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, entonces también por el Banco Mundial. Eran políticas neoliberales, políticas que llamaríamos macro. Hay que controlar los escenarios macro, la inflación, el endeudamiento, y se supone que si la economía va bien, pues todo va a ir bien, y el Estado y el Gobierno no tiene por qué intervenir. Y claro, eso coincide en el tiempo con el avance de la globalización, la formación de cadenas globales de valor, la desindustrialización de todo Occidente y la industrialización de Asia fundamentalmente. Y bueno, a esa ideología dominante de los 70-80 se empieza a reaccionar muy tímidamente en los 80 desde la política regional en Europa y desde algunos otros países en otros continentes. Pero ha sido tras la última gran recesión, desde 2012 más o menos, 13 en adelante, cuando en los países más avanzados ya se ha tomado conciencia de la importancia de la industria y se ponen en marcha nuevas políticas industriales. El renacimiento industrial en Europa, el Making in America de la administración Obama, la industria 4.0 de Alemania y otra serie de iniciativas en diferentes países. A partir de los años 80 en Europa se ha producido un proceso de descentralización de las políticas públicas en dos direcciones. Por arriba desde los estados hacia la Unión Europea y por abajo desde los estados hacia las regiones. ¿Qué repercusiones ha tenido esto en el ámbito industrial? Pues ha tenido muchas. Las competencias transferidas hacia arriba han sido básicamente lo que llamaríamos regulatorias y de ámbito general, las políticas macro a las políticas marco. Mientras que las transferencias hacia abajo han sido la de aplicación de programas concretos de ámbito de sectores e incluso de empresas. No sé, las subvenciones, los proyectos, las desgravaciones fiscales. Claro, estas políticas que se han transferido hacia abajo, lo que han facilitado es el acercamiento de los administradores a sus administrados.
lo que llamamos una política industrial mucho más sensible y más adaptada a las circunstancias y características de cada territorio, más cercana a los agentes, a las empresas, a las universidades, a los centros tecnológicos, más fácil de implementar y también más propicia, porque estamos hablando de una política más local, a la interacción y la participación. No solo es desde el gobierno hacia abajo, sino también el gobierno puede aprender de los agentes que están beneficiándose de esas políticas. Entonces yo creo que ha tenido muchas consecuencias y la mayor parte muy, muy positivas. Como profesor Valdaliso ha comentado al comienzo en la entradilla, Eva, que pues fue esto, que al constituirse el primer gobierno vasco en el 80, pues el País Vasco tuvo que afrontar, y las nuevas instituciones autonómicas, una situación crítica en sectores que habían sido motor de la economía vasca, como el siderometalúrgico o el naval. Y es entonces cuando se hace una apuesta decidida, y que además será sostenida en el tiempo, por la industria como sector tractor. Una respuesta, por cierto, distinta a la que se dio, por ejemplo, en Cataluña, donde, como explica en el mismo libro el profesor Jordi Catalán, las políticas industriales de la Generalitat han sido poco consistentes. En este sentido, el leer el trabajo suyo, profesor Valdaliso, y el de Jordi Catalán es muy interesante para ver este contraste, ¿no? Yo le voy a pedir que nos ayude a valorar un poco la importancia que esto tuvo. Sí, vamos a ver, pues la importancia yo creo que ha sido una importancia vital. El modelo vasco y el modelo catalán son modelos muy opuestos porque es un modelo en el que ha habido una continuidad muy notable de un mismo partido político en el gobierno. Y mientras que aquí, a veces con gobiernos de coalición, no, pero mientras que aquí se han sostenido esas políticas, allí no, allí se optó por cambiar casi de una legislatura a otra. Volviendo a la apuesta por la industria en el País Vasco. La apuesta por la industria en los años 80 aquí, tanto en el contexto de España como en el contexto de la Unión Europea, fue una apuesta valiente y muy original, pero también fue un ejercicio de realismo, en el sentido de que aquí no había muchos más sectores por los que apostar. La industria, teníamos la industria que ya existía y que se estaba desmantelando, pero ¿qué más teníamos? No teníamos turismo, no teníamos servicios, unos servicios que dependen o del turismo o de una industria que se desarrolle, y aquí no había. Tampoco teníamos muchas posibilidades de atraer salvadores extranjeros, salvadores como las multinacionales, como era el modelo por el que se apuesta a veces en Cataluña o en Madrid, porque aquí, ¿quién va a venir en los años 80 en el contexto de desmantelamiento industrial, de violencia terrorista, de hostigamiento a los empresarios y los directivos? Entonces, fue un ejercicio de realismo y también fue un ejercicio de visión. Y yo quería destacar en los 80 a un individuo que tuvo un papel muy clave, no fue el único, pero fue un papel de liderazgo muy clave, que fue Javier García Gocheaga. Y él sí que ahí apostó. Tenemos que apostar por la industria, seguir haciendo lo que ya sabemos, pero hacerlo mucho mejor. Eso que de alguna manera se hizo también de la necesidad virtud, ¿verdad? Sí, en parte fue así, y con una combinación de un ejercicio de visión muy fuerte, de conocer qué estaba sucediendo por ahí, ir a los mejores sitios, por ejemplo a Stanford en California, y ver qué es lo que estaban haciendo allí. Y entonces ahí es pues donde se empiezan a apostar por los centros tecnológicos, por los parques tecnológicos, por la I+D, y por una serie de apuestas que se ponen en marcha en los años 80 y que se van a continuar en las siguientes décadas, y ese es el segundo aspecto, la continuidad. ¿Por qué? ¿Por qué la continuidad es tan evidente? Bueno, primero lo que hay que decir es que eso es muy importante, y es muy importante porque muchas políticas económicas y políticas industriales o políticas de ciencia y tecnología son digamos de horizonte temporal de medio y largo plazo, un horizonte que sobrepasa claramente el de una legislatura. Y eso significa que los gobernantes tienen que hacer apuestas también generosas, es decir, voy a poner en marcha políticas que no se van a ver hasta cuando yo ya me haya ido del cargo. Claro. Lo cual, en el corto plazo, réditos electorales igual tiene pocos. Sí. No sé si le consolará. En el ámbito de la historia, en el largo plazo, tiene muchos. Hay gente que puso en marcha políticas y que las sostuvo en el tiempo, y que hoy en día yo creo que hay que reconocerlos. Otro elemento por el que la industria es muy importante es porque aquí en el País Vasco los consejeros de industria han tenido un papel muy importante. Yo citaría en el capítulo, cito tres casos, y un caso más reciente, pero tres casos contrastados, que es el de García Gocheaga en los 80, Jon Azúa en los 90, Josu Jon Imaz a principios del siglo XXI, y ahora en las últimas dos legislaturas Arantxa Tapia, que es dentro del gobierno vasco. Yo creo que todos consideran que es una consejera con un peso político muy importante. Bueno, ese peso político se manifiesta también en decisiones presupuestarias, porque hay una apuesta por los diferentes gobiernos, una apuesta por la industria, a través de diferentes programas e instrumentos. ¿Qué más?
otro elemento, ¿por qué la continuidad es importante? Bueno, porque en la medida que los programas se mantienen en el tiempo, y otra serie de combinaciones de las que luego igual hablaremos, digamos que los agentes, cuando hablamos de los agentes son las empresas, los centros tecnológicos, las universidades, una serie de agencias y de plataformas público-privadas se empiezan a hacer cada vez más, no absolutamente independientes, pero cada vez más autónomas del ciclo político. Y eso significa que para cualquier gobierno que entre, resulta difícil desmontar o cambiar de la noche a la mañana planes y programas sin una clara justificación. Y yo creo que todo eso, el mayor protagonismo de los agentes privados, la mayor autonomía de un montón de programas, de entidades público-privadas del ciclo político, es bueno. Es bueno porque los políticos ayudan, pero no siempre tienen todas las recetas ni toda la razón. Cuando el lehendakari Juan José Ibarretxe accede al gobierno en 1998, se impulsa una política de crecimiento, innovación y competitividad que se desarrollaría durante la siguiente década. ¿Qué ambiciones y qué resultados se cosecharon en lo que se denominó la segunda gran transformación? Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que ese fue una apuesta muy fuerte. Fue una apuesta en la que hubo un gran ejercicio de optimismo, de voluntarismo, de se puede y lo vamos a hacer, quizás excesivo e ingenuo en algunos aspectos, pero que en general yo creo que ha sido positiva, porque es una apuesta que se hizo también con un gran respaldo presupuestario. El contexto ayuda. Llevábamos ya años de crecimiento económico sostenido y desde 1998 y 99 hasta el 2008 el crecimiento siguió reforzándose, y eso significó que desde el punto de vista presupuestario los diferentes gobiernos no tuvieron ningún problema, ¿vale? Sí es cierto, hay un montón de gente y de protagonistas de aquella época que insisten en señalar que los gobiernos de Ibarretxe y el propio lehendakari estaban muy convencidos del papel transformador y el papel importante de la ciencia en el tejido industrial y de la ciencia como factor de desarrollo económico. Entonces lo que se hizo es poner en marcha toda una serie de iniciativas vinculadas a avanzar en el conocimiento y la innovación, a avanzar en la diversificación industrial, siempre con ese peso de la industria, pero basado en nuevos sectores, basados en más conocimiento científico, porque hasta ese momento el País Vasco se basaba mucho en lo que llamaríamos la investigación aplicada, la tecnología. Éramos buenos haciendo eso, pero teníamos muy pocos sectores basados en ciencias. Entonces se ponen en marcha estrategias como la estrategia Biobasque, la estrategia Nanovasque, un poco más tarde la estrategia Energibasque, y se introducen en el sistema vasco de ciencia y tecnología nuevos agentes dedicados a producir básicamente ciencia. CICS, centros de investigación cooperativa, los BERCS, que son centros de investigación fundamental orientados a las universidades, Ikerbasque, que es una agencia destinada a traer talento de fuera, Innovasque, que es una agencia público-privada de innovación. Algunas de esas estrategias fueron el precedente de las estrategias RIS3, que luego después se han puesto de moda en Europa y de las que el País Vasco es un adelantado. O sea que en ese sentido fue muy positivo. Hay otros elementos que se quedaron un poco por el camino, o que luego la crisis económica y el impacto de la crisis se encargó un poco de suavizar y de moderar. Por eso decía que había quizás un elemento de voluntarismo y de optimismo un poco ingenuo, y un poco en el contexto de la época pues era entendible. Es decir, bueno, podemos hacer lo que queramos, vamos a ser los primeros, y luego se ha visto que no era así, pero en cualquier caso de esas apuestas han quedado hoy en día muchos actores, muchas capacidades que siguen, y muchas agencias y muchas entidades que siguen hoy en día funcionando y funcionando bien. Me gustaría recuperar un tema que antes ha comentado, el tema de la continuidad de las políticas industriales a lo largo de las diferentes legislaturas, desde los años 80 hasta el presente. Tiene además aquí, es que va incluso algo más allá de una simple continuidad política. Es que se ha producido en torno a la política industrial una cosa bastante curiosa, que es un consenso casi unánime en torno a ella, encima en una comunidad como la nuestra, que durante años estuvo tan dividida, incluso enfrentada por otras cuestiones. Este es un aspecto que no deberíamos de pasar de largo, ¿verdad? Sí, puede parecer un tanto paradójico, pero sí, pero es así, y tiene una explicación. Quiero decir, en un país tan enfrentado por alguna serie de cuestiones, algunas que parece que son esenciales, aquí el grado de disenso fue menor.
¿Por qué es así? Bueno, yo creo que hay varios factores que ayudan a explicar esto. Y esto no lo solo digo yo. Algunos consejeros de diferentes gobiernos vascos han señalado algunas de esas cuestiones. La primera es la propia actividad de ETA, que contaminaba todo el ciclo político y que dejaba en segundo plano otras cuestiones, donde, bueno, pues como el engrado de enfrentamiento en torno a muchas de esas cuestiones era muy evidente, y a los efectos colaterales había otras cuestiones en las que, bueno, digamos que preocupaban menos, por ejemplo, los partidos de la oposición, y no se prestaba. El gobierno de turno tenía manos más libres, siempre que no plantease demasiados problemas. En segundo lugar, hay una especie de consenso entre la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las fuerzas políticas, de que había que poner en marcha medidas de apoyo al tejido productivo que contrarrestasen el impacto negativo de la actividad terrorista sobre la economía y la imagen del País Vasco. Por ejemplo, necesitamos atraer inversión directa extranjera, tenemos que mejorar nuestra imagen en el exterior. Un elemento, por ejemplo, de esos, que no solo son la apuesta por el Guggenheim. La apuesta por el Guggenheim fue invertir en una imagen publicitaria de Euskadi en el exterior, para contrarrestar los titulares que eran evidentes y que eran reales, de atentados, de amenazas, de hostigamiento a la clase empresarial, por no hablar de los cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la apuesta por el Guggenheim no era solo una apuesta cultural, también era una apuesta con contenido industrial. ¿Qué más? La propia continuidad de un partido en el gobierno que apostaba por esa política, y también la existencia de gobiernos de coalición, de dos fuerzas que podían estar enfrentadas, o digamos que tenían visiones diferentes, como era el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, pero que tuvieron un consenso muy claro sobre bastantes líneas básicas de la política industrial. Y esos gobiernos de coalición, en un periodo crítico que fue el del 87 al 98, donde se ponen en marcha muchas políticas, programas, no solo de política industrial, por ejemplo, de política educativa, por ejemplo, de la política de formación profesional, pues yo creo que es muy evidente, porque muchos de esos programas e instrumentos han continuado posteriormente. Y luego la propia continuidad de las políticas, como ya he dicho antes, creó una especie de lo que llamamos en políticas públicas una comunidad de políticas públicas. Digamos, una comunidad de gente, de agentes y de personas, de las empresas, de los centros tecnológicos, de las asociaciones clúster, que aquí tenían un papel importante, de la universidad, del propio gobierno, políticos de primer nivel y luego técnicos, altos funcionarios del gobierno vasco, de las diputaciones, una especie de comunidad de políticas con una serie con un análisis común, un diagnóstico común, un lenguaje común. Y esa comunidad de políticas se convirtió en una especie de elemento de continuidad en el sistema. Cada vez que venía un gobierno o un consejero con ganas de cambio, consultaba un poco a los agentes y veía que los agentes decían, no, esto no lo toques porque esto funciona bien. Y esto ha sucedido así. En momentos, por ejemplo, cuando el Partido Socialista toma el gobierno en el 2009, en la 9ª legislatura, pues lo que hace es un ejercicio, algunos consejeros, algunos viceconsejeros piensan, vamos a cambiar todo, pero otros lo que hacen, o la mayoría, hablan con los agentes y los agentes dicen, no, esto funciona bien, y lo que se hizo fue reforzar la política industrial que ya había tenido la consejería de un gobierno diferente en la legislatura anterior, y viceversa, cuando volvió el Partido Nacionalista en la 10ª legislatura, muchos de los programas del gobierno y las líneas básicas de la política de ciencia y tecnología e innovación pues tampoco se tocaron demasiado. O sea que ha habido un ejercicio de continuidad en las grandes apuestas de país. Y yo creo que eso ha sido un elemento muy positivo. Estamos hablando con el profesor Jesús María Valdaliso de las políticas industriales que se han desarrollado en el País Vasco en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho, recordando que todo esto de lo que hemos hablado no se construye de la noche a la mañana ni a golpe de talonario o de transferencia, como dice él en su artículo, sino que requiere un esfuerzo colectivo y requiere su tiempo. No está de más tener en cuenta todo esto frente a quienes desde el ámbito político a veces arrojan dudas sobre los valores que fundamentan nuestro tejido productivo. Pues sí, y sobre todo, además de eso, lo que requiere es un ejercicio de humildad y de realismo. Quiero decir, cuando algunos en otros territorios, dicen, vamos a cambiar, necesitamos una apuesta por la industria. Esto no se hace de la noche a la mañana. Necesitamos formar ingenieros, necesitamos formar operarios, gente en las universidades, gente en los centros de FP, y todo eso requiere de una serie de prioridades que cuestan tiempo desarrollarlas. Tú no creas científicos de la noche a la mañana, no creas equipos de investigadores en diferentes líneas de trabajo de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo, y cuando digo tiempo, más de una y a veces más de 2 legislaturas. O sea que hoy estamos cosechando
pues los frutos de decisiones que se tomaron pues hace 10, incluso 20 años. Así que cuando hablan de no, esto es fácil porque tenemos el concierto, no, esto es fácil porque hay más recursos. No solo es eso, no solo los recursos son necesarios, se necesita una apuesta y un ejercicio de priorización y de decir esto es lo verdaderamente importante y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos ejemplos de territorios y de comunidades autónomas aquí o en otras partes de Europa a veces con tantos recursos o más que los que ha habido aquí y no han cosechado los mismos resultados. La historia de la industria vasca en estas últimas décadas, Juan, es el objeto de análisis del artículo que queríamos destacar hoy. Sí, porque es un artículo esclarecedor, como he dicho al comienzo, breve, en unas pocas páginas explica muy bien, como no lo ha explicado también en este rato que hemos hablado con él, con Jesús María Valdaliso, el artículo que se titula La industrialización del País Vasco, el papel de las políticas industriales, y que está incorporado al libro recientemente publicado por la editorial Paraninfo titulado Políticas industriales en España, pasado, presente y futuro. Pues gracias, Jesús María. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.